Bienvenidos sean todos a este webinar acerca de la realidad nacional según Víctor Andrés Belaúnde. Para empezar, tenemos que saber que la realidad nacional es un término muy empleado cuando uno quiere dar una noción general o una identidad nacional a un país o una nación. Este concepto de realidad nacional está súper ligado a un contexto ya sea histórico, social, económico, que pasa una nación en un determinado tiempo. Dicho así, entonces, estos conceptos de realidad nacional pueden ser autoritarios, opresores, liberales, un sinfín de cosas. Pero es así que introducimos el concepto de realidad nacional. Y bien, ¿de qué vamos a tratar en este webinar? En este webinar vamos a tratar sobre la realidad nacional de un pensador muy crítico, Víctor Andrés Belaúnde. Como este concepto de realidad nacional ha sido muy cambiante desde sus inicios, la historia, o al menos la historia peruana, ha estado plagada de estos pensadores. Hubo muchos críticos pensadores que en cada contexto daban su propia visión o su propio concepto de realidad nacional. Siendo así que a inicio del siglo XX hubo un pensador llamado Carlos Mariátegui, que plasmó 7 ensayos sobre la realidad nacional. De aquí surge Víctor Andrés Belaúnde, que tenía una educación muy cristiana y que le dio y le hizo frente a Carlos Mariátegui. Le dio un debate y es así que él en sus libros plasma cómo la realidad de Carlos Mariátegui no se compara a la suya, una realidad más cristiana. Para dar fe a ello, voy a invitar a algunos amigos. Primero voy a invitar a mi amiga Malin, que nos va a hablar un poco sobre Víctor Andrés Belaúnde. A ver, la estoy invitando. Esperamos a que venga. Es un tema que en lo personal me parece súper interesante, porque le da una visión cristiana al Perú. El Perú que conocemos que es tan religioso, con sus costumbres, tradiciones, con el, digamos, el mes morado en el que todos estamos. Ya vendrá Malin, ella nos va a hablar mucho más sobre eso. Es una experta en el tema, así que hay que esperarla. Qué raro, no viene, te voy a llamar. Seguro ya se conecta. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? La realidad nacional es muy cambiante. Digamos que en una misma época, varios estados pueden vivir realidades nacionales muy diferentes. Por ejemplo, la realidad nacional... Oh, justo entró Malin. ¿Qué tal, Malin? ¿Cómo estás? Te estábamos esperando. ¿Qué tal? ¿Nos podrías hablar un poquito, por favor, sobre la biografía académica de Víctor Andrés Belaúnde? Su biografía, su producción académica, por favor. Y prende tu micro. No te olvides de prender tu micro, por favor. Lo siento, no había notado que No te mi preocupes. micrófono estaba encendido. Bueno, pues técnicamente Víctor Andrés Belaúnde, yo tengo la idea de que su pensamiento se desarrolló desde su infancia, ¿sabes? Ujú. Porque el lugar donde nació y su familia, la manera en que influyó en él, o sea, Belaúnde nace en Arequipa y sus padres desde pequeño infunden en él su pensamiento cristiano, en especial su mamá. Su Wow, mamá su lo hacía mamá. bastante asistir a Ujú, la iglesia. Sí, creo ujú, que ya a veo. todos nos pasa, ¿no? Sí, a todos nos Que pasa. nos obligan a ir los domingos a la iglesia. Ujú, y ya uno Pero, decide si le gusta o no. Ujú. exactamente, pero durante tu infancia, donde más te marcan ese sentimiento de querer seguir el buen camino, de estar con Dios y todo eso influyó bastante en Belaunde, su pensamiento moral al menos, y su idea de una realidad utópica, al menos un poco. Eso ya lo fue desarrollando mucho más a medida que creció, porque él entró a la Universidad de Arequipa y luego vino a Lima a estudiar a San Marcos. Y ya estando en San Marcos, ahí aprende un poco más de lo que es derecho, lo que es la filosofía, y adopta Eh, una postura propia. Malin, ¿qué estudió en Dime, San Marcos? ¿Qué estudió en San Marcos o en Arequipa? Bueno, en Arequipa, porque no dice que en San Marcos estudió Derecho. en Arequipa Ujú. estudió letras, Ah, se ya graduó veo. de Ujú. letras. Sí, 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 entiendo. ahí aprendió a desenvolverse, como te repetía. Ujú. De acuerdo. Y ya pues, luego de eso, tuvo la suerte de poder involucrarse en lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ahí fue literal el lugar donde ya adquirió más experiencia en ese tipo de campos. Se involucró bastante y pudo viajar a diversos países gracias a esta participación que tuvo. ¿Cómo así, Malin? Eh, ¿Cómo así que?
¿Cómo así claro. puedo viajar a otros lugares? ¿A qué iba? ¿A qué viajaba? ¿A estar presente o a decir, o a apelar por nuestros derechos tal vez? O tal vez simplemente a informarse más sobre lo que pasaba en el mundo. No sé. La primera vez que Ujú. fue a defender el Perú. ¿Cómo Fue a así? reunir pruebas Ya. de un tratado limítrofe que tuvieron, Sí, 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 que el recuerdo. Perú, sí, sí lo Ujú, recuerdas. Bueno, ujú, técnicamente fue eso, ujú, a, a estudiar a fondo, ujú. mediante los estudios que ya había adquirido de derecho, Ya. una alegación a favor del Perú. Ya Si mal no veo. me equivoco, viajó a España, Ya. luego tuvo que retirarse y regresó. Para, Mm, ya me acordé, pruebas limítrofes. ujú, Por eso, por eso mm. viajó de Entiendo, la UNDE. entiendo. Ya luego creció, regresó al Perú. Ujú, Durante el reinado el gobierno de Leguía, ujú. fue expulsado del Perú y fue a Estados Unidos. ¿Por qué fue expulsado? Sí, ¿Qué pasó? por su familia, porque Ah, él ya. era un participante activo en la política Ujú. y Leguía, tú sabes que él quería que las Sí. cosas estén en orden, Ujú. ¿no? Y Sí. literalmente lo votó. Pero él no perdió el tiempo allá, o sea, Ujú. Belaúnde no, nunca se fue del Perú sin hacer nada, porque Ah, él se fue a ya. dar conferencias en Ujú, Estados Unidos, ujú. en otros países, y ya Ah, cuando ya. cae Leguía, Ujú. regresa al Perú a Hábil seguir su nuestro amigo labor como Belaunde. cónsul. Se ve que era una persona muy influyente para su época. Que lo tengan que votar del Influyente país. y bien preparada, ¿sabes? Ujú. Influyente y bien preparada, porque Sí. también ejerció como docente, no sé si lo mencioné antes. No. Sí, ya pues ¿Docente? como ¿Docente de docente qué? de San ¿Qué? Marcos. Ah, ya, de la todopoderosísima San Marcos. Dice que es una buena universidad igual que la UNI. Ujú. Entiendo. Supongo, asumo. No comparto las mismas opiniones. Entiendo, entiendo. Pero Y bueno, ujú, dime, ¿me ibas a preguntar algo? sí, y además de estar en política, tal vez tuvo alguna otra actividad, como no sé, tal vez Ah, estar en periodismo o no sé, escribir un sí, libro. escribió un montón de libros. ¿En serio? También Wow. estuvo, sí, Ujú, él fundó el Mercurio Peruano. Primero empezó como editor, si mal no recuerdo, ujú. de algunas revistas. Ya. Y luego ya se convenció de formar el Mercurio Peruano, donde publicó sus ideas acerca de lo que estaba pasando. Fue por eso mismo Ah. que lo votaron, ahora que me recuerdo bien el detalle. Ah, o sea, qué rayos, qué roche. Era, Creas tu periódico y te votan. Así, así no es, así no era una es. persona revolucionaria para su época, porque creo que tuvo la valentía de decir lo que no muchos estamos dispuestos a Ujú. decir, ¿no crees? Sí, A demostrar ujú. su idea así. Así, en una. Esta es mi idea y si no te gusta, pues Bueno, no me importa. Perfecto. él no lo hacía por un aspecto humanista, ¿sabes? ¿Cómo así? Porque él quería cambiar el país. Él quería Mm, que todos tengamos esa noción de realidad que él ujú. tenía Ya. para sacarnos adelante. Tú sabes Mm, que él se desenvolvió durante el gobierno de Leguía, ujú. y luego también estuvo durante la Reconstrucción Nacional, Sí, la un reconstrucción periodo nacional. histórico, Ujú. y ya pues, Entiendo. técnicamente eso fue lo que Lo que hizo nuestro que lo amigo vote. Belaúnde hizo, lo Qué que hizo lindo. que lo vote. Ujú. Sí, pero también escribió varias obras y sus Sí. legados sirvieron. ¿Qué escribió? Bueno, ¿cuál es de su producción artística literaria que dice que tiene un montón? ¿Cuál es la que rescatas más o las que dices, alguien te dice, oye, quiero leer a Belaunde, ¿qué me recomiendas? ¿Tú qué le recomendarías? ¿O qué le dices, sí o sí tienes que leer esto y tú le dices que lea eso? ¿Qué le dirías? ¿O qué le recomiendas? A mí, por ejemplo, ¿qué me recomendarías para leer sobre Belaunde? mm, las principales obras. Ujú. O la que más te haya Creo que gustado. fue Creo que sería la filosofía del derecho y el método positivismo. ¿De qué trata? Disculpa, la filosofía del derecho y el método positivo. ¿De qué trata eso? Eh, Acá es donde él revela más o menos que el positivismo es la única manera de sustentar avances de progresos de la ciencia. ¿Tú que eres Mm, medio pesimista últimamente? bueno, es otra cosa, ¿no? Claro, yo creo que hasta cierto punto su influencia positivista sí Ujú. tuvo un, un lado muy positivo, Un lado muy un positivo. lado, un lado positivo, porque o sea, ya cuando todo está destruido, encontrar Ujú, a alguien que te diga, no te preocupes, tú puedes hacerlo, tienes la capacidad, tienes que ujú. esto, que otro. De Sí, eso alguna es. manera habrá ayudado a las Ujú, personas. esa pequeña llama que debe arder en nosotros para reconstruir este país Exactamente. hermoso. Su peruanismo, porque él era, como te digo, él era muy humanista, Ujú. porque no tenía obligación de regresar al Perú. Pero lo hizo por su amor a la Por- patria.
exactamente. Ujú. Y pues Flavio, eso es casi todo lo que te puedo decir de Belaúnde. Sí, Malin, muchas gracias. Más bien, ahora que ya tenemos una noción sobre lo que vivió nuestro amigo Belaúnde, sobre lo que hizo, vamos a invitar a una amiga que creo que conoces, Alondra Alfaro, y ella nos va a... Ah, Alondra. Sí he hablado con ella últimamente, aunque no tanto por las tareas, tú sabes, Sí, estamos copados, bueno. ocupados. Le acabo de invitar y va a entrar y nos va a hablar un poco sobre el contexto o las situaciones que rodeaban a nuestro amigo Víctor Andrés Belaúnde. Hay que esperar a que venga. Seguro ya debe estar uniendo. Ya le mandé el link. Seguro ya se Ah, conecta. ojalá se conecte pronto. Sí. ¿Te ha dado lo curioso que Oh, es qué rápido. cuando uno... ¿Y entra? Ah, que entra. Ya entró, ya entró. Vale, ¿qué tal? Alondra, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal, noches. Alondra? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches, estás? Alondra. Te hemos estado esperando. Ujú. Qué bueno. Eh, Hemos estado esperando porque nos hables un poquito más sobre la realidad nacional de Belaúnde, ¿no? Su contexto, sus obras, bueno, sus obras no, su contexto ujú. social, histórico, ¿qué ha pasado? ¿Nos puedes contar un poco de ello, por favor? Sí, claro. Bueno, la obra de Belaúnde se basó en una crítica a los 7 ensayos de Mariátegui. Él tenía muchas, eh, no estaba de acuerdo con Mariátegui en muchos puntos, sobre todo porque Mariátegui tenía un pensamiento marxista. Ujú, Sin embargo, lo admiraba igual y reconocía su heroísmo intelectual, ujú, como lo llamó, y además coincidía con él en el problema del indígena. ujú, Por otro lado, también un punto importante de lo que analiza Belaunde es la situación de la identidad peruana, de que Perú no se había consolidado como una nación y que esto se debía al mestizaje en el que hemos estado inmersos desde que fuimos conquistados por los españoles. En, Hubo una mezcla de un mestizaje cultural, económico, social, de inmigrantes africanos, asiáticos, europeos y además los indígenas. Y la sociedad peruana, en lugar de um, reconocerlos como parte de nuestra identidad, ujú. muchas veces existía racismo. Y es por esto que no nos llegábamos a identificar como una nación. Y como él menciona que la peruanidad es una síntesis comenzada pero no concluida, y el destino del Perú es continuar realizando esta síntesis. Por tanto, vamos a seguir en este proceso de mestizaje y para lograr consolidarnos como una nación es necesario reconocer los aportes de cada cultura. Eh, por otro lado, eh, el, un punto importante en su pensamiento es que él mira el origen de la sociedad vinculado con la religión, Mm, especialmente la religión cristiana. ya. Entonces, por eso él considera que el origen de la peruanidad surgió Ujú. cuando fuimos colonizados por los españoles Sí. y ellos impusieron la religión cristiana. Entonces, eh, esto también hace que se vuelva un poco subjetiva su Sí. análisis. Ujú. Es algo mermado por Uh-huh. su pensamiento. Sí. Eh, y justo en este ámbito de la espiritualidad es que él considera muy importante los valores morales y Ujú, mira que solo la sociedad va a avanzar de la mano con la religión y con determinados valores morales ujú. impuestos por esta religión, ¿no? Sí, te entiendo lo que me dices. Uh-huh. Además de esto, justo por esta razón de la espiritualidad y los valores morales, es que él tiene un pensamiento muy idealista de la sociedad. Piensa que todos van a actuar correctamente Ujú. porque es así como lo dice la La Biblia, la religión, religión, ujú, sus Biblia. creencias. Sí, Ajá. es algo Entonces, complicado. Ujú. entonces
Por eso se podría considerar que su pensamiento es algo utópico. Sí, es utópico. Muy surrealista, difícil, una sociedad Surrealista, perfecta. difícil de... En- por otro lado, en su obra siempre, como él estuvo durante todo el gobierno de Leguía, en el cual hubo mucha corrupción, él Sí. siempre criticó esta situación, a pesar de que muchos otros escritores que también lo criticaban, debido a la persecución, se dieron por vencidos en la crítica. Él siempre fue claro y estuvo en contra del gobierno de Leguía y de toda la corrupción que había en ese entonces. Wow, un hombre firme, que no le importa si lo votan, siempre estaba en contra. Creo que nuestra compañera Marín quiere dar su opinión respecto a eso, ¿cierto, Marín? Perdón por Sí, cortarte. así es, Flavio. ¿Me Alondra, tú dices? decías que estaba en contra de Mariátegui, pero yo creo que esa visión que él tenía era ya en base a el ambiente que él se desenvolvía, porque Mariátegui ya es un autor que ya habla más desde un punto de vista del pueblo. En cambio, pues nuestro amigo Belaunde, él se desenvolvía en altos rangos, ¿no? Creo que ese es su fundamento para su visión utópica. Sí, bueno, podría decirse que sí. No es que él estuviera totalmente en contra de él, solamente en contra de algunas de las cosas que pensaba. Sí. Vaya, me parece muy interesante lo que conversan. Justo estoy hablando con mi amigo Micael, que dice que en un momento va a entrar más adelante, y también nos va a dar después su punto de vista, pero por ahora... ¿Algo más que nos quieras comentar, Londra? Tal vez, no sé, alguna entrevista que haya tenido o algo destacable, ¿no? De su trabajo. Creo que ya mencioné varios aspectos de su trabajo. No sé si tú ibas a dar una crítica acerca Sí. de su obra. ¿O? Sí, justo quería que estén bien sentadas las bases de su contexto para poder dar una crítica con respecto a Belaúnde. No. Como tú mencionas, y también mencionó Malin, Belaúnde tenía sus valores cristianos, morales, súper ceñidos, súper metidos en él. Él era prácticamente uno con sus ideales. Tanto así que, como mencionó Malin, fue expulsado del Perú por defender sus ideales. Así como tú también lo mencionas, Alondra, fue alguien que iba en contra de lo establecido porque no se cumplían sus valores. Había corrupción, había discriminación, había muchas cosas que a él no le agradaban porque él pensaba que era algo que no se debía hacer así. Entonces, ¿qué nos plantea Belaúnde? Belaúnde nos plantea que todo este odio, todas estas diferencias eran parte del pasado, ¿no? Que tenía el Perú, que todo este proceso de mestizaje que involucraba un montón de violencia de por medio. Nuestra cristianidad, a pesar de que nos entró con sangre, nuestra cristianidad ahora nos hace uno. Y gracias a ese uno que somos, ya no somos mucha gente puesta al azar, sino somos un montón de gente que está unida por algún pensamiento religioso en este caso. Pues ahora, gracias a la religión, tenemos las riendas para poder seguir un mismo norte. Es así que Belaúnde, ese pensamiento idealista, es un poco de una noción, una idea o una propuesta bastante buena, ¿no? Con mucho amor, que para ese entonces, en ese contexto, era tal vez una posible solución, ¿no? Que podría tener el Perú para poder terminar con todas las cosas malas, todo el odio que tenía. Por otro lado, también aceptar que el Perú tuvo una historia fea. No es simplemente decir, ya pasó esto y ya, ¿no? Él recalca los frutos positivos, las cosas buenas bueno, buenas entre comillas, ¿no? Si no, es verlo, si que fue malo, bueno, será algo malo, pero obtenemos una ganancia, que es todo el proceso de mestizaje. No haber sido por la conquista, no tendríamos muchas de las costumbres que tenemos ahora, en especial las costumbres religiosas, como digamos el Señor de los Milagros, que todos los meses de octubre nos vestimos de morado para salir a condecorarlo, ¿no?
también que tenemos mucha, gran cantidad de comidas, gran cantidad de tradiciones, todas las fiestas patronales de las pequeñas regiones del país, todas están ligadas con la religión. Y es por eso que Belaúnde nos dice que hay que ver lo bueno de esto. Además, tenemos más un mestizaje en todo esto, involucrado en todo esto. Hay más razas, nuestro país se vuelve más rico, más costumbres, más armonía. Malin quiere hablar conmigo. A ver, Malin, ¿qué quieres decir? Ah, sí. Dime. Yo creo que también Ujú. indujo el avance tecnológico bastante, ¿no? Los avances de España, Ah, sí. porque si no seguiríamos en ese tipo de edad, en ese tipo Sí. de virreinato, no, disculpe, Ujú, ujú. de Pero estatus incaico. como Ujú. Sí. preincaico, Ujú. exactamente. No tendríamos Así cosas. que hasta ese punto fue positivo, porque también durante el virreinato intentaron mantener las castas. Sabes que los Ujú. caciques eran quienes gobernaban a Sí, que los no indios. concordaban. Ujú, Y eso se hicieron parte de nuestra cultura también. ujú. Sí. También gran parte de los alimentos que tenemos han sido traídos de Europa o Occidente y es ahora gran parte de nuestro día a día. Por ejemplo, el arroz, El ¿no? Que chifa, comemos el chifa, el rico chifa. el chifa. Como debe Hay ser, una ¿no? historia sobre eso durante el Claro. reino. Así ya me hiciste dar hambre, Malin. Claro, claro. Así ¿Ah? ya quiero que acabe la cuarentena para irme a comer un chifoncio. Ya acabó, Flavio. No, pero igual hay el bicho está esparcido por ahí, ¿no? Yo no me arriesgo. Virus. Yo quiero a mi familia. Cierto, cierto. Bueno, pues Flavio, Sí. Ujú. tú estás a favor de... Claro, no sé, no es que esté tan a favor, simplemente que rescato que él piensa en una sociedad con muchos valores. Él propone que todos nosotros debemos tener mucho amor en nosotros, ¿no? Porque una sociedad mermada de odio no es como que algo bonito. Mira, ahora Estados Unidos, ojalá que no vean este video, no creo que lo vean tampoco, pero ahí todo se rige, esto tiene que ser así y así es. No permiten inmigrantes, no permiten Tu sistema de gente salud. americana. Ujú. A pesar de que tienen muchos avances tecnológicos, están con una Estancados. ideología de odio. Yo lo considero así una ideología de odio, no tienen muchos valores cristianos. Aunque eso de la cristianidad puede ser un poco cuestionada. La otra vez estaba conversando con mi amigo Micael y me dijo, Flavio, estaba bien en ese entonces, pero creo que ahora deberías darle otro enfoque. Así que ahora lo voy a invitar para que, porque se nos una. Dame un momento, por favor. Él es un crack en estas cosas. Él no va a callar la boca en una, porque él de esas cosas, sabe un montón. Así que tú tranquila. Ojalá que A nos ver, pueda decir. sí. Micael, Oh, Hola, está ¿cómo justo. están? Hola, Miquel, ¿cómo estás estás? hablando del rey de Justo, Roma. justo estábamos hablando de ti, te estábamos esperando. Ya, sí, he estado observando un poco de lo que han estado hablando. Este, ¿Qué opinas, Miquel? justo, bueno, eh, primero dejar en claro que lo que voy a mencionar no es de ninguna forma para desprestigiar a Belaúnde, ¿no? Ujú. O sea, de ninguna manera. Sí, Él obviamente, todo esto es claramente, neutral. sí, bueno, él es uno de los intelectuales más destacables, más importantes del siglo XX. Eh, bueno, eso lo dejó en evidencia cuando nos representó en múltiples eventos internacionales, ¿no? Ujú. Él estuvo ahí cuando se inició la ONU, que es uno de los organismos más importantes en el ámbito internacional, ¿no? Eh, pero bueno, con respecto a lo que ya han mencionado de Belaunde, de repente lo que yo les digo va a ser un poco redundante, ¿no? Porque ya ustedes mismos han señalado lo que son los puntos negativos. Por ejemplo, como mencionó mi compañera Alondra, él consideraba que la peruanidad recién empezó con la evangelización de los indígenas. ¿Es correcto? Sí, justo eso era lo que él opinaba Exacto. con la Ok. conquista. Bueno, Ma, pero, por favor, cállate, que estoy ocupada. ok. Ey, Esos Ven y son, fíjate si quieres. esos son los puntos que ustedes mismos podrían darse cuenta que son algo cuestionables. Por ejemplo, en la primera parte del libro, no sé si lo han revisado últimamente, si lo tienen muy fresco, pero en forma de respuesta a Mariátegui, en Belaunde defiende cada parte de la historia del Perú, ¿no? Porque él pretende que nos reconciliemos ujú, con cada una de las etapas de formación. Pero en este intento puede que haya caído en defender lo indefendible, por ejemplo, ¿no? Porque una de estas etapas ha sido la conquista, ¿no? Y si ustedes leen
el libro, la primera parte, que es sobre el problema económico, se dan cuenta de que él defiende no lo que ustedes han estado mencionando, que fue bueno para el Perú o para nuestra cultura, que fue el enriquecimiento de nuestra cultura, sino que él más bien defiende el aumento en la calidad de ganadería, de agricultura, de extracción de recursos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Quiénes eran los que pagaban en ese sistema? ¿Quiénes eran los que pagaban el coste o el precio de todo eso? Pues eran los indígenas y los esclavos. Sí. Entonces, La mano de obra. si es que él hubiese querido defenderlo de una mejor manera, creo que hubiese dicho lo que ustedes han mencionado, que era la síntesis de las culturas, que nos ayudó bastante a llegar a lo que somos ahora. Creo que lo defendió por el lado incorrecto, ¿no? Sí, te entiendo. Sí. Entiendo bien tu punto. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, era lo que mencioné sobre la religión, ¿no? Y ustedes también lo han estado mencionando, que su punto de vista probablemente ha sido un poco opacado o limitado, mejor dicho, por su religión, ya que él era bastante pegado a las ideas del cristianismo. Él se consideraba un cristiano social o, bueno, su movimiento se llamaba el cristianismo democrático, el cristianismo social. Y bueno, él también, como ustedes sabrán, era partidario de la idea de que lo que realmente mueve la sociedad, lo que realmente nos motiva a hacer cambios drásticos y fundamentales en nuestra historia es la espiritualidad, la religión. Pero, ¿qué tan cierto es eso, no? Porque según esta premisa, él considera que lo que nos hace peruanos es la religión cristiana, y que comenzó la peruanidad, entonces habría comenzado con la evangelización de los indios. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Porque en la actualidad vemos que hay cada vez más gente que abandona estas religiones, que se declaran o bien agnóstico o ateo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que han abandonado su peruanidad? Al menos en mi parecer es que no. No, tienes razón, creo Claro, que no. no. Entonces, claro, ustedes mismos se dan cuenta. Entonces, ¿qué significaría eso? Significaría, al menos desde mi punto de vista, de que no sería del todo adecuado considerar a la religión cristiana como el principal punto Factor de de la apoyo de comunidad. la peruanidad. Sí, te entiendo. Bueno, y creo que eso sería lo más importante que tendría que destacar de los puntos cuestionables de Belaunde. Entonces, Disculpe un momento, Luis, Michael. Creo que Malin quiere decirte algo. sí, por favor, Ah, sí, pero Luis, tú sabes que la religión fue más un método, ¿no? un Un método. método para unificar a toda una nación. Hmm, O sea, ¿Cómo así, fue más Malin? un método para manipularlos ¿Cómo a así? los Exacto, indígenas. O sea, exacto, en sí. el periodo de la conquista. O sea, tú dices que actualmente no seguimos ese tipo de dogmas cristianos y concuerdo con ello porque yo tampoco los sigo. Pero le doy le doy el beneficio del hecho de que de verdad que sí nos unió en ese periodo, ¿no? Porque de qué otra manera podrían habernos gobernado los españoles. Tienes razón. Te voy a decir que tienes razón porque los españoles fueron bastante astutos Hábiles. en Exactamente. entregarnos la religión, ¿no? Porque si no les hubiesen dado a los pobladores incaicos la religión, no habrían tenido un motivo para no estar generando rebeliones a cada rato, ¿no? La religión se podría decir que les dio Fue un motivo unificadora. para decir, bueno, tenemos esto en común, ¿no? Sigamos trabajando juntos, a pesar de todos los problemas que hay, pero sí, fue una especie de método apaciguador, ¿no? Entiendo. Sí, es bastante curioso, ¿no? Como algo que no era acorde con esos, proponen para que nos juntemos y así. Y ahí, a raíz de ello, ¿no? Surgen muchas de las fiestas patronales. El Perú empieza a tener sus propios santos, como San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, el Señor de los Milagros. Ahí empieza, ¿no? Esa forma de unirse. Y algo que antes los antiguos pobladores no sentían tan suyo, lo empiezan a sentir más propio. Bueno, me parece muy interesante lo que dices, lo que dicen ustedes.
Tal vez alguien quiera dar un punto más que no esté a favor de lo que propone Belaunde, tal vez. No. Malín, creo que quieres hablar. ¿O se quedó encendido tu mano levantada? Se quedó encendida mi mano Ah, ya. levantada, perdóname. Ujú. Bueno, Sí, pues bueno, creo que el análisis en su realidad, ujú, en resumen, se justifica por el periodo en que creció, por el entorno en que creció y por su visión, eh, la visión de lo que los rodeaba técnicamente, ujú. ¿verdad? Sí, en esencia creo que se puede considerarse eso. Ujú. Y bueno, no sé. Creo que también otro punto a destacar ha sido, cómo lo puedo decir? Que, como mencionó Micael, aparte mencionando otra vez la religión, de que no nos hace peruanos, creo que también hay que ver cosas importantes que sí nos hacen peruanos, pero que en su momento estaban muy ligadas con la religión. Como ¿A qué mencioné te hace un refieres? por ejemplo, las fiestas en sí, muchos de nuestros ritmos, los ritmos peruanos, como, no sé, el guayno no lo puedo considerar, pero otros ritmos peruanos surgieron a raíz, ¿no? Para celebrar algo, para celebrar las fiestas. Muchas de las danzas tradicionales las danzas culturales que muchos de nosotros, digamos, hemos bailado en el colegio para el aniversario o para alguna prestación del Día de la Madre, Ujú. muchas de esas surgen a raíz de eso, ¿no? De que tienen algo para adorar a algún santo. Y esto ha llegado a todos lados, desde no solo en la costa, también en la sierra, incluso en la selva, con la fiesta de San Juan. Todas estas danzas han sido producto de este mestizaje religioso, que es algo que en Yo su tiempo quería, se unía. yo quería hacer una observación. Cuéntame. ¿Cuál? Es con respecto al concepto de peruanidad, o que desde cuándo existe algo peruano. Por ejemplo, todos ustedes han llevado historia de Perú, ¿cierto? En el colegio. En Más el o menos. colegio, academia. Ya. Ujú, Bueno, al menos cuando yo estaba en primaria, recuerdo que los profesores les lo planteaban de esta forma bastante simple, ¿no? Los españoles llegaron ujú, eh, y asesinaron a muchos de nuestros antepasados, ujú, Ujú, o los colonizaron. ujú, Pero luego cuando llegué a otro colegio en secundaria, mi ujú, profesor de historia lo planteó de otra forma. Dijo, seguramente ustedes han escuchado esto, de que los españoles llegaron y colonizaron a nuestros antepasados, ujú. pero ¿por qué no plantearlo de otra forma? ¿Por qué no decir que nuestros antepasados llegaron y colonizaron a los incas o a los indígenas que Mm, vivían aquí en el territorio del Tahuantinsuyo? cierto. Ambas Es, posturas se Porque podrían también es que en podemos realidad, dar el punto de, discúlpame, Alondra, por ya, sí, interrumpirte, continúa. Usa la pero manita también levantada, por podemos, favor. lo siento, perdóname. Ah, yo Eh, también. eh, Creo que ya también, o sea, ¿se imaginan el impacto de los indígenas a ver personas, no es por nada, pero de color blanco, que no sean comunes a verlos? O sea, yo creo que los indígenas en ese momento, cuando vinieron los españoles, los habrán visto en un momento como unos dioses, Oh. Pero creo que pensaron que eran porque era Huiracocha, algo ¿no? muy poco común verlos. ¿Cómo? Ujú, Mm, Claro, hasta hay escritos en los que se demuestra que Atahualpa, ujú, que la verdadera razón por la que condenaron a Atahualpa ya, fue porque, esta es una historia, la verdad es que no sé qué tan verídica sea, ya. Pero pero cuéntanos. dice, bueno, les sigo comentando, Ujú, que estaban jugando una partida de ajedrez ujú, y Atahualpa estaba al costado de uno de los españoles. ujú, Y Atahualpa ya había visto constantemente el juego y hizo perder al oponente porque ayudó a uno de los españoles. ujú. Y ese oponente era de los tres jurados que iban a dictar si es que moría o no moría. Y estaba en él decidir si lo mataban o no lo mataban. Y Mm, técnicamente, por venganza, lo mató. Así que se puede decir que tampoco fueron tan malos con Atahualpa, sino que nuestra historia ha sido transmitida de esa manera. Ya saben, ha pasado muchísimo tiempo y las ujú. historias siempre se tergiversan. Sí, Se cuando pasa de tergiversan uno bastante. a otro, se cambian las palabras, Exactamente. significados, los recuerdos. No son lo Claro. mismo, ¿no? No. Sí, me Bueno, parece. pero más acerca de lo que dijo Micael, Ujú, en realidad, o sea, ambos son nuestros antepasados, ¿no? Correcto, sí. A lo sí. largo de los años ha habido un mestizaje y creo que ya todos tenemos tanto sangre indígena como sangre española, como, no sé, quizá de las otras
sociedades que migraron aquí. Ujú. Sí. Así que cualquiera de las dos formas se podría considerar. Pero la cosa es, eh, cuando estaban los indígenas aquí y todavía no llegaban los españoles, ¿también se consideraba que en ese entonces eran peruanos? Yo creo que no. No. No había un Perú, había un Había Tahuantinsuyo. un Tahuantinsuyo. imperio, ajá, Un imperio. exacto, el Tahuantinsuyo. Ujú. Entonces, en ese caso sí se podría considerar que la peruanidad llegó cuando llegaron los españoles y se empezaron a mezclar las culturas. Exacto, o sea, Creo que yo sí. creo que Ujú. sí, que se empezaron a mezclar las culturas, pero no específicamente la evangelización del Claro, Perú. no Ujú. No específicamente, exactamente eso, sino todo en sino el conjunto. mestizaje. Ajá, Sí. exactamente. Ujú. Entonces, diciéndolo así, que tanto el mestizaje como muchos de los otros procesos, ya sea de religión o, digamos, otras culturas que van adoptando los esclavos que son abordados, ellos van formando el concepto de peronidad, ¿no? No solo lo que menciona Belaúnde, que es la religión, sino la Ajá. peronidad es un conjunto de muchísimos más factores, ¿no? Como lo mencionas Los tú, Elaine. matices. Todos los matices, como no es ni blanco ni negro, ¿no? Es un gris, de muchos grises. Entonces, Belaunde estaría equivocado en una cosa, pero sí habría acertado en otra, en que Ujú. la peruanidad va en evolución, La porque evolución. como ustedes lo han mencionado, seríamos la mezcla de tanto indígenas como españoles, africanos, Ujú. luego llegaron Los chinos. asiáticos, Ujú. Los chinos, chinos. japoneses, luego hubo un flujo migratorio de croatas Ujú. o yugoslavos a Ahora volver a los México. venezolanos ahora, por ejemplo. También ellos También. tendrán que ser parte de la También peruanidad. En el futuro Sí. también Ujú. será en el parte. futuro va a incorporar bastante, porque es una mezcla. O sea, nosotros no Ujú. podemos estar completamente cerrados a que no, yo soy peruano porque tengo estas. Ujú. La sociedad está siempre en constante cambio, Sí. Sí. Ujú. Ujú. por diferentes momentos de tiempo, por diferentes influencias que recibe. Sí, esto resulta un debate bastante amplio, ¿no? Hay tantos puntos de vista que ver y tantos contrastes que dar. Ujú. ¿Alguien quisiera decir algo más con respecto a esto? Tal vez, ¿no? Bueno, entonces creo que ya va siendo tiempo de que pasemos a dar algunas conclusiones breves, ¿les parece? Perfecto. De nuestro trabajo, o sea, A ver, recapitula. vamos recapitulando. Al inicio hemos hablado sobre un concepto de la realidad nacional, que es cómo nosotros nos expresamos, nos sentimos o cómo es nuestra identidad. Y obviamente eso está planteado o ligado a nuestro contexto histórico-social, porque nosotros nos sentimos de cierta manera en un tiempo y de otra manera en otro tiempo. Es por eso que en el mundo existen bastantes identidades Diversidad. nacionales, o realidades nacionales. Ajá. Y luego, a partir de ello, es que recordamos, ¿no? Cómo es que surge Belaúnde. Belaúnde surge, como lo mencionaron, como una persona muy religiosa que vino a dar respuesta a lo que decía Carlos Mariatti, pero no voy a entrar mucho en detalle en esto porque no soy un experto, mejor llamo a la experta. Quisiera darnos un resumen súper breve, por favor. Malin, habla de ti. Ah, hablado de mí. Sí, claro que sí, pues, Malin, tú eres la experta en esto. En historia. Ujú. Pues sí, su infancia, como les iba diciendo, como a toda persona, lo que influye como somos ahora, lo típico. Ujú. Su infancia, su madre, su Ujú. manera de crecer, la educación que recibe y el entorno familiar, Ujú. Mm, familiar y amical. sí. Ujú. Y luego cuando va creciendo, va saliendo, ¿no? Cómo se está Claro, y va formando. conociendo el mundo y va él mismo adquiriendo diversos matices y formando el suyo propio, Ujú. su propia idea de realidad. Ujú. Pero esta idea fue, esos matices, esas ideas fueron mirar ese contexto, ¿no? Alondra, algo que me quieras decir respecto a su contexto, a lo que vivió principalmente Belaunde, que lo hizo tener ese pensamiento. Sí, claro. Por ejemplo, bueno, sus obras las escribió en el contexto de la restauración nacional luego de la guerra con Chile. Entonces, digamos que en ese aspecto era necesario un pensamiento optimista de la sociedad peruana, el pensar que todo iba a volver a la normalidad y se iba a restaurar el país. Sí. En- Además de su análisis, se rescató el, val- los, mm,
la importancia que le daba a los valores morales Ujú, y al mestizaje ujú, como parte de la identidad peruana. ujú. Perfecto. Sí, ujú. Y además de esa parte de identidad peruana, Belaúnde propone, ¿no?, que seamos un país lleno de valores, exactamente valores cristianos, porque esos valores cristianos serían nuestro norte a seguir, ¿no? Aprender a amarnos a Mario, todos nosotros. Bien, discúlpame. Malin, ¿Cuál sería para ti el principal valor cristiano? cristiano. Ujú. No sé si un Que valor, deberíamos rescatar. no sería valor cristiano exactamente, sino sería el ama a Dios sobre todas las cosas, porque al amar a Dios, amas a Él y a toda su creación, a todo lo que Él propone y a todo lo que Él crea, a todo lo que Él indica. Si Él permitió que haya una conquista, fue porque quería unirnos a todos de alguna otra manera. Entonces debes amar a Dios y a todas sus cosas. Entonces por eso es lo que Él propone, ¿no? Y ya pues así. Ujú. Ujú. O sea, el principal valor cristiano sería la tolerancia con las Tolerancia. personas. Ujú. La tolerancia y el amor. Tolerancia. Ujú. El amor No en hay general. tolerancia. Sí, el amor. Yo todavía no soy alguien muy tolerante, no sé expresar muy bien, pero pienso que estoy en proceso, todos estamos en proceso. Nuestro país está No en estamos proceso, creciendo. ajá, nuestro país está en proceso de ser un país más amoroso. Y ya pues, pero en ese entonces lo que sí era necesario, según Belaunde, era tener un país con valores cristianos. Yo creo que Micael me puede dar un pequeño contraste de esa realidad con ahora, ¿cierto, Micael? Bueno, con respecto a lo que tú consideras como el valor cristiano más importante, bueno, personalmente yo no soy religioso, yo me considero a mí mismo ateo, pero yo creo que varias ideas del cristianismo son muy rescatables y contribuyen verdaderamente a una construcción de una sociedad más armoniosa, de alguna forma. Y, y sí, sí, dentro de lo que tú mencionas, el aceptar lo que tenemos a nuestro alrededor es una parte importante al momento de construir una nación, ¿no? Porque según lo que menciona Belaunde, el destino del Perú sería convertirse en una nación, ¿no? Es continuar con esa mezcla de culturas. Y lo que yo principalmente rescato de Belaunde es la idea de aceptar lo que ha pasado con nosotros, ¿no? Con nuestro país. En no quejarse tanto o cuestionar demasiado los procesos, como por ejemplo lo hacía Mariátegui con su posición marxista. Y tampoco digo que hay que ser extremadamente optimistas, como Ujú, lamentablemente lo fue al momento de escribir su ujú. libro, Belaunde, sino que al momento de decir que aceptemos nuestra historia, Ujú. también hay que tomarlo como aprendizaje, Un ¿no? Como aprendizaje. cada uno de los problemas, Ujú. Mejorar intentar, algo. Dar para avanzar. Ujú. claro, Mm, Vaya, me parece muy interesante lo que propones. Sí. Bueno, una vez habiendo hecho todo ese contraste de realidad nacional según Belaunde, podemos concluir eso, ¿no? Que ha sido un chico, bueno, una persona que fue muy centrada en los valores cristianos, que tuvo una gran trayectoria, que en su momento fue un gran pensador que decía que la religión podía ser nuestro norte para ser un mejor país, pero sin embargo era demasiado optimista y no veía todas las cosas con gran claridad o criticidad. Bueno, creo que esto ha sido todo. Ha sido un gusto formar parte de este webinar. Y bueno, de aquí hasta el Ujú. próximo video o la próxima tarea. Hasta la Cuídate. próxima tarea que es el viernes. Ah, sí, ¿no? Bueno, Ya tenemos tarea, chicos. ah, bueno, Ah, por cierto, cuídense. más bien, Hasta antes de que luego. se vaya, no quiero molestarlo, pero ¿ustedes creen que la ciencia es la nueva religión? no sé. Ah, Mira, Ah, eso sí es un punto te diría, interesante, ¿no? te diría que Porque literal, hoy- todos los presentes somos científicos, ¿no? ujú. Física, química, ingeniería física, Ujú. pero todos apuntamos a descubrir, a entender las cosas como suceden. ¿Qué opinan ustedes acerca de ella? bueno, te podría dejar en claro que podemos hacer todo un webinar sobre eso con la siguiente pregunta. ¿Qué es religión? Ah, No, no llego, no llego. Mucho debate. Mucho debate, mucho Filosofía. debate. Creo que con entender la realidad nacional según Belaunde ya
Ya es un buen debate, ¿no? Un buen debate, un buen webinar. Con religión nos llevaremos mediodía siquiera, creo, ¿no? Mediodía. Ya saben, Mínimo. vienen a visitarme, chicos, cuando acabe Sí, todo sí. esto. Al señor Malín, a ver al señor Malín. Bueno, Señorita. bueno, entonces aquí paro la grabación. Como Así siempre, es. ha sido un gusto. Así es. Gracias, Saludos, chicos, que tengan profesor. buenas noches. Ya, Buenas noches a Cuídense. todos. Buenas noches. Chao. Recuerden, lávense las manos y usen tapabocas. Bye. Allen. Bye. Hasta luego, chicos.